Instalación de RIL 7.9. Bueno, pues aquí podemos observar que descargamos la versión de DVD. Existe una versión ISO normal de como 500 o 600 megas y hay otra versión DVD de 4 gigas. La diferencia es que la de DVD ya trae los paquetes, entonces bueno, usé esta versión. 4 de RAM, 4 cores y le puse 200 gigas en almacenamiento. Esto solamente para estar sobrado a la hora de hacer el examen. Entonces agrego esta nueva ISO a una máquina virtual del Workstation. Y uno de los datos que hay que tomar en cuenta es que hay que presionar rápido la instalación si no se sigue por defecto. Me pasó varias veces, entonces enseguida le piqué para hacer la partición, las particiones necesarias. Aquí lo que estoy haciendo es crear las particiones como lo dice el documento. Creo un poco más por cualquier cosa, en lugar de 600, 610, para estar mejor sobrado que faltante. Y bueno, empiezo a crear los logical volumes correspondiente a lo que es este diplomado. Y recuerdo que el otro era eh, datos, me parece. Entonces, bueno, una partición va a ser el SDA1 para el boot. Y bueno, aquí estoy creando los volume groups, estoy creando los nombres de los logical volumes, asignándole la cantidad que es necesaria. Por ejemplo, 80 gigas, en el otro son 8 gigas. Le doy aceptar, agregar. Aquí solamente hago la configuración del tiempo. En keyboard, para no tener problemas, pues busco español y listo. Eh, Ocupo la versión mínima para no tener interfaz gráfica, tener solamente la línea de comandos. Instalo solo lo necesario. Em, aquí es donde hubo mucha diferencia. Cuando quise instalarlo por el ISO de 600 megas en comparación con el DVD. No tenía estas opciones y tenía que agregar una URL, por ejemplo, para poder acceder a los recursos. Entonces, eh, intenté con algunas, pero no me quedaba algo claro. Entonces, para ya no tener más em, dificultades con este tema, decidí mejor descargar la versión de 4 gigas y usar esta. Entonces, bueno, aquí en Software Selection continúo con el mínimo. Aquí estaba observando qué había de diferencias. Entonces dije, pues solamente lo mínimo. Aquí está cargando el sistema RIL. Aquí sigo echando un vistazo en los demás parámetros que hay. Y listo. Ya podemos continuar con la instalación. Bueno, ahí ahora sí elegí la mínima. Ya no tengo warnings. Entonces, continuar. Aquí creo el usuario Linux. ¿Por qué? Porque si no lo creo, al principio la configuración puedo agregar Linux y ponerle la contraseña que me piden, pero al momento de usarlo, al momento de entrar al sistema, el usuario no tiene asociado el permiso de administrador. Entonces no puedes ocupar sudo, que es con el grupo will. Entonces es necesario hacer el user creation con el usuario Linux para poder asignarle los permisos de administrador. Aquí está cargando, instalando. Aquí sí se tardó un poco.
una de las tantas ocasiones que hice este procedimiento, tardaba más cuando ponía más parámetros, por eso le puse también el básico. A pesar de que tarda, no es tanto en comparación a instalación completa, ¿no? También con interfaz gráfica y muchos más recursos. Entonces, otro detalle es que se hicieron cortes de todos estos errores, cortes de todo lo que falló. Y bueno, eh, como, como vaya sucediendo, procuraré comentarlo en las partes donde llegué a estos hoyos sin salida. Está avanzando. Y hasta me puse a pensar si lo puse en en modo rápido, pero yo veo que sí, porque toda la configuración anterior iba en modo rápido. El proyecto lo dividí al principio, antes de ponerme a hacer todos estos comandos, a estas configuraciones. eh, lo primero fue dividir el proyecto. Con dividir, ¿a qué me refiero? Lo dividí en instalación de RIL 7. En otra parte fue la parte de usuarios y permisos, ACL, DAC. eh, C Linux casi no hubo. Esta parte, bueno, fue la primera parte, lo dividí en este. La segunda parte fue la parte de volúmenes, empezando por el swap. La tercera parte fue la parte de servidores y quise hacer una cuarta parte donde apliqué los servicios de Samba, bueno, el servicio de Samba, pero tuve errores ahí. Entonces, bueno, regresando a lo que es la instalación, está iniciando ya Red Hat. Podemos ver que nos pide un usuario y un password. Y esta fue la configuración de la parte de RIL 7. ¿Qué hago aquí? Bueno, solamente mostrar las particiones con un dev-h. Se puede ver la cantidad de memoria, se puede ver lo que usó para la partición y lo que queda libre, que sigue estando en los parámetros que se mostraron en el archivo del examen. Entonces, bueno, ¿qué hago aquí? Pues sigo mostrando la información con con un display de los grupos. Entonces, actualizando los paquetes del sistema, apliqué un Yum Update y no se pudo. No logré hacer esto porque me faltaba el registro. Entonces hice Subscription Manager Register y como usuario es el nombre el username que se hizo en REAL, en la página, y el password también. Entonces se tiene que aplicar este comando y después de tanta búsqueda, con el attach --auto, podemos concluir esta parte del register. Porque sin esto seguimos sin poder ocupar Jump Update. Aquí vemos que ya el status es suscrito. Y empezamos con el update. Eh, eso dio mucha alegría, ver que ya se estaba haciendo. Parecía el paso más sencillo.
Creo que en parte fue sorprendente porque nunca había instalado un sistema, solamente en local el Ubuntu y bueno, pues aquí están las actualizaciones con RHEL. Estamos en periodo de prueba porque necesitamos comprar licencia. También me asomé a mi cuenta y ya veía el registro en la cuenta de Linux. Bueno, de Red Hat. Ya casi termina. Y listo. No, aún sigue actualizando. Bueno, pero eso es todo de esta parte, de la parte de actualizar los paquetes. No hay nada más. Y listo. Terminó esta parte e inicia el crear usuarios. Con crear usuarios se hizo un script que lee de un CSV. Básicamente busca el nombre del usuario y el bash. Esto nada más pues por agregar un parámetro extra. Se pudo agregar otro. Aquí lo que hago es hacer un stream editor del header
para guardarlo en uno. Bueno, no, de uno del archivo. O sea, lo que está en el archivo, pasarlo al while. Y el IFS va a ser la separación por comas. Se va a leer el archivo y se va a guardar la variable en P1. ¿Qué variable? En este caso el nombre. Se hace un while para crear un password con base en el nombre, entra en un pipeline de hacer un MD5 y lo regresa para solamente obtener 8 caracteres, me parece. No alcanzo a ver. En fin, se crean los usuarios. P1 tiene el nombre y P2 tiene el shell. Creo el archivo separado por comas. Pongo las cabeceras de user y bash. Y agrego los usuarios. Un detalle importante que sucedió fue que olvidé imprimir la contraseña de los usuarios, que eso era importante. Entonces, como lo olvidé, volví a colocar lo que es la contraseña. Aquí lo que ando viendo es los usuarios que están hasta ahora para contrastarlo con el crear usuarios. Entonces, corro el archivo con los permisos necesarios. Y se crearon. Todo bien, pero me faltó agregar la parte de este usuario tiene esta contraseña. Se lo agregué al archivo, pero ya sin ejecutarlo de nuevo. Ya los usuarios ya estaban creados y mejor lo que hice fue cambiar la contraseña de cada uno de los usuarios. Puse una genérica para mayor facilidad al momento de ocuparlos. Y bueno, aquí revisando el nombre de los usuarios, que en realidad también se pudo haber hecho un script, pero creo que por la presión no se me ocurrió. Ahora para esta parte de crear grupo de usuarios, reviso los grupos, igual, solamente para ver qué grupos hay. Después lo que hago es un group add con solamente los nombres. Claro, necesita permisos. Entonces, develop y admins. Ya están ahí los grupos. Y hay que agregar a los usuarios. Bueno, el grupo hay que asociarlo a los usuarios. Los grupos y usuarios. Entonces esto se hace con un user mode. -a-g. Igual se necesitan permisos. Entonces es el grupo y el usuario.
grupo y usuario, y muestro el ID. Cuando muestro el ID para el usuario actual, no se visualiza. Al momento de cambiar usuario es cuando ya lo logré ver, pero aquí pensaba que algo había fallado o que algo me había pasado. Entonces, para revisar qué pudo haber pasado, pues se me ocurrió intentarlo con otro usuario. Al cambiarlo y ver que sí había funcionado, entonces fue cuando me di cuenta, me percaté que tenía que reiniciar o iniciar otra vez al usuario para poder ver con el comando ID los grupos asociados. Directorio con permiso DAG y asignar propietario. En esta parte, bueno, se agregó una carpeta donde los usuarios van a compartir recursos, el mecadir admins. Con ese comando hacemos esto, y con chmod, con este comando, podemos garantizar que eh, los archivos creados bajo esta carpeta van a tener el grupo por defecto del directorio. Aquí cambio de usuario y de grupo a la carpeta admins con chmod, como se observa. Y empiezan las pruebas con el usuario Linux, hacer un eco para escribir. Lo vuelvo a intentar y falló. Y me doy cuenta que es necesario aplicar el comando del grupo para que obtenga los permisos de la carpeta. Aquí solamente le quito el permiso a otros. Ahora sí, dentro con el usuario Linux, hago el eco, o bien pudo haber sido un touch, pero ya se puede. Y vemos que como usuario tiene Linux y admin tiene, bueno, como grupo secundario tiene admins. Aquí, ¿qué hago? Aquí asigno el sticky bit. Este bit lo que hace es evitar que otros usuarios borren un archivo de un usuario que no es el mismo. Es decir, si yo Linux quiero destruir otro archivo del usuario King, no voy a poder. Esa T en los permisos significa eso. T mayúscula significa que, si dan cuenta, está en la posición de ejecutar de otros. Entonces, si es mayúscula, está deshabilitado. Si es minúscula, el ejecutar en otros está habilitado. Entonces, aquí viendo lo que está sucediendo, hago las pruebas. Linux es el único que está asociado al grupo Will, por lo tanto solamente este podía ser superusuario.
y listo. Bueno, para esta creación de usuarios, creo una nueva carpeta llamada permisos y asigno los permisos que están en el documento. Básicamente es todo menos los otros, entonces es un 770. Los bits encendidos para todo menos para otros. Aquí solamente le agrego el bit protector. Y lo que queda por hacer es la creación de los 200 archivos. Se van a llamar configuración, guión bajo, el número. Ahora sí los hago con touch configuración, entre, entre llaves. ¿Sí son llaves? Bueno, entre este símbolo se agrega de dónde a dónde, ¿no? Y con la terminación jam, listo el directorio, podemos ver los archivos y podemos ver que son los 200. Ah, es que los había creado en la carpeta, en la de permisos, no dentro de permisos, sino afuera. Entonces hago un remove y listo. Aquí muestro que son 200 archivos con WC-L y queremos quitar el permiso en particular a Richard. Para esto se ocuparon permisos ACL y como los permisos que tenían en el grupo solamente era el de lectura y escritura y se tiene que dejar y se tiene que remover el de lectura, entonces solamente especificamos que queremos que el usuario Richard pueda leer el archivo de configuración 111 YAM. Y aquí al visualizar los permisos ACL ya vemos que está este permiso ACL. ¿Cómo lo probamos? Pues ocupando directamente el usuario Richard, haciendo un cat al archivo 110 para ver, y al 111 no tenemos permiso. Al momento de querer escribir, para escribir este archivo, no podemos hacerlo, nos aparece denegado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que podemos escribir, pero no leer. Entonces, al ocupar VI, tenemos que leer para poder escribir. Entonces, para solamente escribir sin leer, podemos ocupar un eco y mandarlo al archivo. Y con esto sí fue posible modificar dicho documento. Nuevamente cambiamos a Linux, hacemos un cat y se observa el aló que se escribió con Richard. Se observa un pequeño más al final de los permisos DAC, que esto indica que tiene un permiso ACL. Ahora, se tiene que hacer un script que liste los procesos con mayor valor nice. Hay que recordar que el valor más grande nice es el -20. O sea, si es -20 es el valor máximo. Tope, mayor prioridad. Así que iniciamos con el nuevo archivo, especificamos el bash que se va a ocupar, ocupamos un eco solamente para decir qué va a hacer este programa.
y los va a guardar en un TXT. Entonces sabemos que con PSAX podemos listar los procesos. La opción -O nos permite obtener una columna en particular. Por ejemplo, ni, valor nice, el ID y el CMD, PID, el process ID, y el CMD, el nombre del proceso que se está ejecutando. El pipeline, para quitar el encabezado. Y solamente imprimir las 5 opciones. Aquí estaba buscando si había otra opción. Observo que no. Por ahora solamente hago pruebas. Aún no lo mando al TXT. Con el Stream Editor quito el encabezado. Lo mando a un sort, que es para ordenar las salidas. Y al final solamente obtiene de esas salidas con head, obtener los primeros 5 resultados. Y como está ordenado de mayor a menor, los primeros 5 son los mostrados. Después se cambia la salida estándar al archivo de salida txt. Y como se observa, cada vez que se ejecuta este programa, se agregan al documento. Solamente para que se vea un poco mejor, se decide que cada vez que se ejecute este programa, se elimine el archivo txt y se van a poner encabezados con echo, el bnice, el PID y el nombre del proceso. Este encabezado también se va a agregar a la salida del txt. Y listo. Solamente, no importa que imprima ese eco de qué es lo que hace el programa. Si volvemos a aplicarlo, siempre vamos a obtener lo mismo. A menos que haya un proceso con mayor prioridad. Pero por ahora solamente listamos los que hay. Esto fue todo con respecto a los procesos. Y ahora continuamos con una partición swap. Verificamos con top la memoria swap. Vemos que no hay nada. Podemos también ver los procesos, pero en particular lo importante es ver el swap. Con fdisk podemos ver los discos instalados y las particiones. Podemos observar que en dev SDA tenemos 3 particiones, las que se crearon al inicio. Y para ese entonces yo tenía la duda de si podía ocupar una cuarta para el swap. Me asomé a ver el disco, a ver cuánto extra le podía agregar, y le agregué. ¿Por qué le agregué? Porque entre las pruebas que estaba haciendo, al momento de usar el fdisk con la partición, bueno, con el disco, aplicar n, crear uno nuevo, ocupar la última partición, siempre tuve error. Pero el error era porque me faltaba un más en el comando, entonces pensé que tenía que hacerlo. Entonces, bueno, de todas maneras, este disco que se agregó no está de más. Más adelante ocupé el disco. Entonces aquí ya podemos ver que, bueno, no lo podemos visualizar,
necesitamos correr el comando para esto, o podemos solamente reiniciar, hacer un reboot. Todavía seguía viendo qué pasaba, entonces recordé el reboot. Iniciamos sesión otra vez en el sistema. Y ahora sí podemos visualizar el SDB de poco más de 100 gigas, listo para usar. Aquí decidido ocupar el B hasta que, como comentaba hace un rato, me percaté que lo que me faltaba era el más y no realmente que no tuviera espacio, porque el disco era muy grande, era de 200 gigas. Entonces, no supe qué pasaba. Valor fuera de rango, pensé que se refería a que estaba muy grande y yo pensando, pero pues no, no puede ser eso. Entonces se refería como a los sectores y necesitaba el más para indicarle el tamaño. Entonces ahí me di cuenta. Entonces regresé al SDA, ocupé la última partición primaria. Le digo que por defecto a donde se quedó el segmento anterior. Ahora sí le agrego el más. Y le agrego 510 por cualquier datos extra que se agreguen. Aplico el W para que se aplique la configuración. Y swap on. Con esto podemos agregar el swap. También se puede hacer con MK swap, me parece. Pero aquí yo estaba buscando la partición, pero pues no la iba a encontrar. Pero al ocupar swap on -S podía ver que ya estaba el swap activo. Dice que aparece ocupado y bueno, ya estaba el swap. Asomándome a ver qué comando podía ocupar para visualizar esto. Por ejemplo, ahí vi el free, recordé el free, el top para ver. Sí, a este punto yo ya estaba como que sentía que olvidaba todo. Entonces había comandos que ya había aprendido, pero cada vez me ponía un poco más ansioso y olvidaba los comandos. Entonces, bueno, al verlo ahí, quise probar un reboot. En realidad solamente para comprobar que al momento de hacer el swap y hacer reboot no iba a estar. Ya no vemos la partición del swap y con top vemos que no tenemos asignada la memoria swap. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto permanente? En el etc, en fsdisk, tenemos el archivo de configuración en el cual podemos agregar la partición y podemos agregar el uso que se le va a dar. Se le va a dar swap, swap y bueno, los últimos dos valores son ceros. Con swap funcionó esta configuración,
porque después, más adelante vemos que hay un parámetro extra. Aquí creo que solamente se agregaron 5 y son 6, pero funcionó. Entonces, bueno, hicimos reboot, vimos el swap on -s, si vimos algo. Aquí con top vemos que swap está funcionando y eso fue todo. Ahora vamos a la parte de la creación del Logical Volume Manager y bueno, sus volúmenes. Aquí básicamente cuando se crea un volumen físico se agregó un volume group ocupando todo el tamaño del disco físico y a partir de este volume se generan dos versiones, bueno, dos nuevos volúmenes lógicos. Entonces es como un árbol. Está la raíz, que es el físico, después un volume y a partir de este volume se pueden segmentar lo que salieron dos discos lógicos, bueno, dos volúmenes lógicos, que uno es el de archivos y el otro el de particiones. Y recuerdo, si mal no recuerdo, el volume group se llamó respaldos. Entonces aquí es donde ocupo ya este nuevo disco que agregué. ¿Qué es lo que hago aquí? Hago un nuevo physical volume de 5 GB. Hago el physical volume. Ahora hago el volume group, create, respaldos y le pongo la unidad, la partición. Si en volume group create se le agrega la cantidad, tuve un error. A pesar de que le daba los 5 GB, tuve errores. Entonces lo mejor fue agregar el comando solamente con el nombre del volumen y la partición. Aquí con el display vemos el nombre de los volúmenes, del grupo de volúmenes. Y con lb create, el logical volume create, ya podemos asignar los 2 gigas a, a un nuevo volumen llamado archivos que lo tome del grupo respaldos. Y lo mismo creo el otro, pero con el nombre de facturas, el otro logical volume, y listos. Ahora con mkfs, creación del file system, creamos el xfs, de que se pone la partición, el logical volume, que es dev, respaldos y archivos. Y aquí un x4, según las características que se pidieron. Pero me aceleré y no quité la otra parte. O bueno, creo que ahí no fue. No, sí, ahí está bien. Lo que digo fue cuando quise agregar los montajes, pero vamos a ver esta parte. ¿Qué hago? Se crean las carpetas dentro de Mount, archivos y facturas, para que éstas sirvan como punto de montaje de los logical volumes y pues, se pueda acceder a estos volúmenes. Entonces hacemos el mount, el logical volume y dónde va a ser su entrada en la carpeta mnt archivos. Y aquí es donde decía que me había equivocado porque les puse el mismo punto de montaje. Entonces, bueno, repito las instrucciones, pero para no tener problemas. Y ahora sí le agrego el facturas, la carpeta facturas y el logical volume de facturas. Ahora hacemos un df-h y podemos ver que están montados con los tamaños que se especificaron en el documento. Y también vemos que al momento de la creación se ocupa un poco de memoria para ciertas configuraciones de los volúmenes. Ahora vamos otra vez al FSTab.
Bueno, hago un reboot. Y después del reboot ya no están los montajes. Tenemos los logical volumes, pero ya no tenemos los montajes. Entonces, para que esto sea permanente, recordar hacerlo en el etc FFC agregar como primer parámetro en este documento de configuración el disco, el logical volume, el volumen lógico que se desea agregar, con debwrapper, respaldos-archivos. Después se le agrega, el segundo parámetro es el punto de montaje. Y después el file system, el default y los dos ceros. Hacemos lo mismo para el otro logical volume, el de facturas. Facturas. Y listo. Ahora sí, al guardarlo y hacer reboot, al reiniciar tendremos los montajes disponibles. Para la siguiente parte empiezo con el parseo de la IP A, que dice que hay que hacer un script dentro de una carpeta en especial, en la que se muestra en pantalla. Entramos a la carpeta y vamos a hacer el script. Mejor me vuelvo superusuario para no estar aplicando sudo tantas veces. Debí haber hecho esto antes. Empezamos especificando el bash. Igual un eco para saber qué es lo que hace este programa. Y hacemos IPA. Hay que hacerlo con SH. Y vemos que ya vemos las IPs, ¿no? De las dos interfaces que hay. Así observando, me quedé pensando cómo podía hacer esto. Y pues como todo, los pipelines ayudan muchísimo. Hago un grep de inet y hago un AWK para imprimir las columnas, en particular la columna 2, y me doy cuenta que al hacer el grep obtengo 4 resultados de que yo quería solo uno, y el AWK no me está funcionando. O sea, sí me imprime, pero no me funciona como yo esperaba. ¿Qué necesito hacer? Otro grep de la interfaz 33 para solamente obtener esa. El AWK ya debería imprimirle la segunda columna, pero no pasaba. ¿Esto por qué era? Porque estaba agregando comillas extra. De hecho, 2 comillas estaba usando y se tuvo que cambiar a comilla simple. Eh, recordando mucho de esto solamente, o sea, se ve muy rápido, pero mucho estuve batallando. ¿Qué podía ser el error? Ahora sí, usando comillas simples, obtengo la IP y listo. Solamente que tengo 3 caracteres basura, que es la máscara de red, porque el problema solamente nos pedía imprimir la IP.
Al principio pensaba en algún otro comando, pasarlo por grep, pero después se me ocurrió que AWK podría tener algo extra, y después de analizarlo algunos minutos, de buscar una posible solución, llego a que esta substring, una función dentro de AWK, donde le paso como parámetros pues el string que quiero y le digo quítame los últimos tres. Aquí tuve un error de escritura en length, termina con th y no con ht, entonces al aplicarlo ya obtengo la IP. Finalmente hay que agregarlo en una carpeta, en la carpeta del usuario Snow, en un txt. Entonces redirijo la salida estándar y le digo que se vaya a esta carpeta con este archivo. Y listo. Si hacemos un cat de ese archivo, podemos ver que ya hay un IP txt y ya tenemos una IP parseada en un script. Lo siguiente fue hacer la parte del firewall, habilitar los puertos, los TCP y los UDP. Primero verifico que el firewall esté encendido y funcionando. Veo que sí. Entonces, bueno, aplico el menos menos list ports, pero no funcionó porque no es menos menos list ports, sino es all. Esto para ver qué puertos estaban disponibles. Veo que no hay puertos disponibles, solamente servicios que pues indirectamente están asociados a un puerto. Entonces hago la lista de los que se tienen que aplicar, los sudo firewall, smd, agregar puertos TCP, bla bla bla, pero se me olvidó hacerlos permanentes. Entonces otra vez aplicar la configuración con el sudo firewall-cmd, add port, el puerto, diagonal el protocolo y el permanent para que esta configuración permanezca. Y después agregamos los UDPs. Importante que se habilitó el puerto 2222 necesario para el SSH. Entonces, finalmente en la parte del firewall hacemos un firewall-cmd reload, vemos el success y ya con esto tenemos la configuración hecha de los puertos. Si acaso hacemos un list -all y se observa que ya están configurados. Ahora, se desea usar el puerto 2222 como SSH. Por defecto está el 22. Aquí para comprobarlo me conecto con PuTTY desde la máquina Windows. La IP es la 131, 192, 168, 5, 131 y al conectarme al 22 puedo acceder al sistema sin problemas. Al intentarlo al 222 tengo error, no me puedo conectar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues cambiar el archivo de configuración de SSH, pero antes hacemos un backup por cualquier cosa que haya fallado, que me pueda fallar. Localizamos en este documento el puerto, vemos que dice ahí puerto 2222. Guardamos. Veo que el C-Linux está habilitado, entonces aplicamos un cmanage del puerto para agregarle el contexto necesario para que funcione correctamente.
Sin embargo, no encontró el comando cmanash. Eso fue nuevo. Entonces, lo siguiente fue buscar el comando cmanash. Vi que cstatus sí funcionaba, pero cmanash no. Entonces, bueno, buscando un poco, haciendo troubleshooting, y un poco de publicidad ahí. Busco y leyendo un poco me decido por esta opción. Hay que recordar que como es solamente la consola no podía hacer un copy-paste, entonces todos los comandos los tuve que agregar a manita. Jump provider, cmanash. Esto para ver los repositorios donde podría encontrar esto. Y tenían en común que los podía encontrar en Policy Core Utils, Python, por lo que hago la instalación de este a partir del comando yum install. Aplicando un man del comando cmanash, nos percatamos que ya funciona, ya tenemos disponible este comando. Configuro el permiso del puerto, reinicio el servicio con systemctl, verifico que está corriendo el sshd y una vez que veo que está corriendo, intentamos nuevamente. Con PuTTY intentamos conectarnos a la 131, al puerto 2222 y ahora sí podemos acceder al servidor. Y para no dejar pasar, volvemos a intentarlo. Y falló. Lo siguiente es servidor Apache. Yo me instalo HTTPD. Hay que recordar que este servicio está desactivado. Y de hecho, si la máquina se apaga también el servicio. O sea, no inicia también. Uno de los requerimientos fue ese. Entonces, bueno, para probar que funciona, inicio el servicio con el start, systemctl start. Verifico si está disponible y me doy cuenta que sí. El test page de Red Hat. Aquí me voy al archivo de configuración. ¿Para qué? Pues para saber dónde está guardada esta configuración del no index. Entonces localizo este archivo.
hago un respaldo de este index. Como era demasiado, pues la verdad fue más fácil solo removerlo. Al fin ya tenemos el respaldo ahí como .old. Y ya solamente creamos un nuevo index. Con un eco. Bueno, con lo que decía el documento. Aquí empiezan los errores. Y los errores de la máquina. Escribía una tecla y se escribían otras dos o tres. Entonces esto sí se volvió muy complicado. Si de por sí estaba un poco ansioso porque tenía el tiempo encima. Ahora hice el reboot porque al escribir, no sé, una O me salían 5 O's. Y para mi sorpresa no se me ocurrió pensar que iba a ser peor. Porque al momento de hacer login, pues necesito los caracteres en específico, ¿no? Y en password no podía ver. Entonces, pues sí empezó a ser complicado esta parte. Regreso y veo que el problema persiste. Entonces trato de escribir como puedo. Mi idea era configurar algún comando, un script, donde podía dejar, por ejemplo, un símbolo de gatos y con el comando set decir que si encontraba un gato, sustituirlo por la IP, ¿no? Del servidor. Y eso hubiera estado muy bien, cambiar el index. Sin embargo, este fallo que comento me hizo ver que iba a tardar más porque ya no estaba pudiendo escribir bien, entonces directamente agregué la IP. Si se dan cuenta, en el reboot se va doble O, con sudo su, doble, triple su. Entonces tenía que escribir con mucho cuidado para que nada se rompiera. Aquí ocupo el enable para que al hacer restar del servidor, el servicio Apache también iniciara. En la edición quité todos estos problemas, pero dejé algunos, por ejemplo pongo la misma contraseña y me agrega caracteres como ahorita en Linux, me agrega 3 S, o sea, aunque escribiera Linux, al momento de escribir la contraseña no podía ver qué es lo que estaba pasando, entonces se volvió sumamente complicado y la solución fue ocupar el servicio de SSH que ya lo tenía disponible. Entonces me percaté que aquí no tenía estos problemas y de aquí hasta el final me seguí con esto. Entonces aquí después del reboot podemos ver que el servicio de Apache está arriba. Entonces lo siguiente fue el servidor de FTP y el servidor de MariaDB de base de datos. Entonces hago un yum install para obtener el servicio de FTP. Igual, solamente por curiosidad siempre fue como de a ver el estado. Lo único que hice en estos casos es hacer un systemctl start, status, el enable para que al apagar se volviera a encender y listo. Lo mismo con MariaDB. Con MariaDB hago la instalación del servicio. Y a diferencia del otro, del FTP, con MariaDB tenemos un paso extra, que en la máquina local ya agregué ya el Word SQL, configuro el servidor y una vez que está configurado,
Lo pruebo, veo que está bien y aplicamos un MySQL y está disponible. Hago el reboot, igual para demostrar que se puede, que reinician los servicios. Y como el problema persiste en la máquina, nuevamente nos conectamos con PuTTY. Pero para esta vez estaba buscando si había un servicio de Secure Copy y en PuTTY no lo encontré. Así que se me ocurrió ir al PowerShell. Al fin en la máquina Windows estaba este archivo. Veo el archivo y se me ocurre hacer un SCP. Y al ver que sí me da un resultado, pues digo, de aquí soy. Agrego SCP, el nombre del archivo, el nombre del usuario separado por un símbolo de correo, un arroba, el servidor, dos puntos y la carpeta donde quiero que ese archivo llegue. Pero por defecto lo hace al 22. Entonces ocupé un "-p", no funcionó. Ocupé un "-c", tampoco funcionó. Entonces buscando rápido qué pudo haber sido, pensé a lo mejor y al final no lo soporta, entonces lo agrego al principio. No funcionó. Y después dije, ¿y si intento con la P mayúscula? Y bravo, funciona. Se logra conectar y manda el archivo. Entonces, una vez que el archivo se mandó, me conecto con PuTTY para continuar la parte de MySQL. Bueno, con de MariaDB. Y busco un comando que pueda hacer el restore. En Mongo hay uno llamado Mongo Restore. Entonces buscaba uno parecido, pero vi que no. Solamente estaba el dump. Entonces, bueno, quise ver si tenía acceso a la base de datos y podía moverle. Y efectivamente, podía visualizar las bases de datos. Entonces, tenía la sensación que podía agregar cosas a la base de datos, ya que el usuario root no tenía una contraseña. Entonces, hago una nueva base de datos, examen, y le agrego el archivo redireccionando la salida. Aquí ya hice un resumen de la búsqueda de este documento. No se pudo importar. ¿Por qué? Porque tenía fallas. Tenía fallas en tres diferentes líneas. Eran comas y unas comillas simples. Entonces, bueno, aquí solamente ando depurando, encontrando el posible error. Por ejemplo, uno de estos era en la 600 y tanto, 652 me parece. Aplico el comando de nuevo y ya se pudo agregar la base de datos. Entonces me asomo, entro a la base de datos de exámenes y puedo visualizar las tablas. Ya con esto aseguro que se puede hacer esto. Y esto fue todo. Me faltaron dos secciones que no agregué por tiempo y dificultad.